El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia es uno de los principales museos de ciencias naturales y el más antiguo de la República Argentina. Fue ideado en 1812 y finalmente fundado en 1823 por inspiración de Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito, de la ciudad autónoma de Buenos Aires en Argentina. Actualmente, el museo es una unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dependiente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. En el vestíbulo de entrada se puede observar un busto del fundador del museo, Bernardino Rivadavia. Allí mismo, antes de ingresar a la sala de Geología y Mineralogía, se expone el meteorito, el Toba. El meteorito El Toba es una pieza metálica de gran tamaño compuesta principalmente de hierro y níquel, que forma parte de los meteoritos encontrados en la localidad de Campo del Cielo, en la provincia del Chaco, Argentina. Descubierto en 1923 por el leñador Manuel Castilla, pesa 4,2 toneladas y es uno de los primeros meteoritos encontrados en la zona. El Toba, junto con otros meteoritos como el Mocoví, el Hacha, el Taco, el Tonocote, el Avipón y el Mataco, proviene de la explosión de un asteroide hace unos 4.000 años. El museo cuenta con un esquema basado en 4 ejes fundamentales: biodiversidad y evolución, tierra, aire y agua. El recorrido por el museo inicia en la sala de Geología y Mineralogía. Sus vitrinas muestran distintos tipos de minerales, sus localizaciones, sus usos en la humanidad, la historia de la Tierra y algunos meteoritos hallados en Argentina. Esta es de Europa. Además, se exhiben características de formaciones montañosas como el Cerro Aconcagua, la montaña más alta del continente americano, y el Cerro El Morro, de origen volcánico. Las geodas son cavidades formadas por las burbujas de gas que se desprenden durante la solidificación del magma. En su interior, cuando se filtra agua con elevados niveles de minerales disueltos, forman cristales. En este caso, cuarzo amatista. En el centro de la sala se exhibe un globo terráqueo que ilustra el relieve de la corteza terrestre y la estructura interna de la Tierra. Se puede interpretar, a través de diferentes gráficos, el movimiento y plegamiento de las placas tectónicas, proceso fundamental para entender la dinámica terrestre. La siguiente sala, denominada El Agua, propone evidenciar lo indispensable de su cuidado, poniendo a disposición del visitante diversos contenidos audiovisuales, didácticos y experimentales que permiten conocer en profundidad este elemento vital.
Las temáticas que se abordan van desde el ciclo del agua, la huella hídrica, las regiones de humedales, las especies y biodiversidad que habita o se benefician de lugares hídricos, aguas oceánicas y el mar argentino, la conservación y el manejo de la contaminación, el trabajo de los biólogos marinos y la plataforma continental argentina, entre otras. Continuamos el recorrido por la sala de malacología. Esta es la rama de la zoología encargada del estudio de los moluscos. La almeja gigante Tridacna gigas es el bivalvo más grande del mundo, con un peso que puede superar los 200 kilogramos. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, que habitan casi todos los ambientes del planeta, mares, ríos, lagunas e incluso tierra firme. Su cuerpo blando suele estar protegido por una concha, aunque algunos, como los pulpos, carecen de ella. Este grupo incluye los conocidos caracoles, almejas, mejillones, ostras, los enigmáticos pulpos, calamares, sepias y nautilos, o los poco conocidos quitones. Esta sala contiene una rica colección de especies autóctonas y exóticas, tanto marinas como terrestres y de agua dulce. Buenas infografías permiten conocer su importancia sanitaria y los diversos usos dados por el hombre. En la sala, Misterios del Mar, se presenta un diorama del fondo del mar que recrea un ambiente submarino típico de la costa de Mar del Plata, donde se combinan calcos, modelados artísticos y material conservado que ilustran la diversidad y riqueza biótica de la región. Entre los ejemplares expuestos se destacan los grandes calcos en yeso de tiburones y peces óseos, junto con diferentes invertebrados de fondos marinos, rocosos y arenosos. A continuación, en la sala tiburones, rayas y quimeras, se exhiben los condrictios, peces que se diferencian del resto de los vertebrados acuáticos por tener un esqueleto cartilaginoso en lugar de óseo. Se muestran diferentes especies de peces cartilaginosos que habitan el mar argentino, hasta un modelo a escala natural de un tiburón peregrino y una raya gigante. La pieza del tiburón peregrino Cetorinus maximus exhibida, es un calco original del pez más grande de Argentina y el segundo más grande del mundo, capturado en Mar del Plata en 1957 y estudiado por la doctora Elvira Siccardi, pionera en la investigación de tiburones en el país. La réplica de la mandíbula del tiburón prehistórico Megalodon es la principal atracción para que los visitantes se tomen fotografías. La sala de paleontología es la preferida de los visitantes, por el impacto visual que producen esos enormes esqueletos de dinosaurios de la Patagonia argentina. Cuenta con vitrinas que describen la evolución de la flora y fauna, además de numerosos esqueletos de dinosaurios carnívoros, herbívoros y marinos.
Se trata de una sala muy importante en cuanto a la cantidad y calidad del material original y las réplicas exhibidas, como las reproducciones del Patagosaurus, el Piarnitzkysaurus, el Amargasaurus, el Carnotaurus, el Herrerasaurus y el Eoraptor, además de variadas plantas y frutos fosilizados. Y hasta una araña gigante prehistórica. Allí también hay un espacio dedicado a los niños, para que experimenten el trabajo de los paleontólogos al desenterrar los esqueletos fósiles de los dinosaurios, ocultos en un arenero. No importa, después te sacudís afuera. Continuando la recorrida por planta baja llegamos a la sala de la Antártida, dedicada a la vida animal de ese continente de hielo. Uno de los lugares más extremos y fascinantes del planeta es el escenario de esta sala. Aquí se exhiben animales que habitan esa región inhóspita, muchos de ellos recolectados durante las campañas científicas que el museo realiza en la península antártica. Estas expediciones no solo aportan conocimiento, sino que también reafirman la presencia argentina en el territorio desde hace más de 120 años. Cuenta con especímenes disecados de gran cantidad de animales propios de ese continente, tales como erizos, estrellas de mar, aves, peces, mamíferos acuáticos y un gran cráneo de cachalote. El cachalote es una especie de mamífero marino del infraorden Cetacea. Es el animal con dientes más grande que existe. Los machos pueden crecer hasta 20,5 metros de largo y llegar a pesar más de 50 toneladas.
En la siguiente sala encontramos la muestra llamada Buenos Aires, 1.000.000 de años atrás. Aquí se exhibe una variedad de restos fósiles de mamíferos de la era cuaternaria, como gliptodontes y megatherios, pero con la particularidad de haber sido descubiertos en la ciudad de Buenos Aires, durante excavaciones para, por ejemplo, la apertura de las líneas del subte o metro y la construcción de edificios. En esta sala se encuentran los esqueletos montados, con partes originales y réplicas, de los animales que habitaron el territorio argentino después de la extinción de los dinosaurios. Ya en la planta alta del museo, se ingresa a la sala histórica, que realiza un homenaje al desarrollo de la ciencia argentina en general y de las ciencias naturales en forma particular. Además de los más de 200 años de historia del museo. En las vitrinas se exhiben materiales e instrumental que utilizaban los científicos en la antigüedad. Y más allá, mediante infografías, se exponen personajes y hechos históricos relevantes para la ciencia argentina, tanto de avances y retrocesos como la tristemente famosa Noche de los Bastones Largos y la fuga de cerebros. A continuación se ingresa a la sala de artrópodos. Los artrópodos constituyen el grupo más numeroso y diverso del reino animal. Incluye animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. Son importantes miembros de ecosistemas marinos, de agua dulce, terrestres y aéreos. Dentro del mismo se encuentran los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, entre otros.
En la exhibición se pueden conocer los distintos grupos de insectos, mariposas, ciempiés, arañas y cangrejos. Acompañan a las colecciones grandes infografías que explican los sistemas de órganos de estos animales, así como también sus relaciones con los seres humanos. También, modelos a gran escala muestran el vuelo, las adaptaciones del aparato bucal y las patas de estas especies. La siguiente sala está dedicada a las aves, donde el recorrido es visual y acústico. Incluye la diversidad de especies que habitan los distintos ambientes naturales de Argentina. Aquí puede observarse una gran vitrina dedicada a la sistemática de las aves argentinas. Se presentan, en una clasificación ordenada, un total de 230 especies y se ofrece información de cada una de las familias presentes en nuestro país. Los dioramas sonoros interactivos representan 5 ambientes naturales y permiten escuchar el canto de más de 50 especies de la selva misionera, el Chaco húmedo, el litoral patagónico, las lagunas pampeanas y el ambiente urbano. Además, la exhibición presenta una de las colecciones más grandes y variadas del país, incluyendo ejemplares muy particulares como un kiwi, un chorlo esquimal colectado en 1863, ejemplares de las extintas cotorra de Carolina y paloma migratoria de Estados Unidos, aves del paraíso, quetzales y más de 300 especies nativas, desde colibríes hasta cóndores. Complementariamente, se propone un recorrido a través de su historia evolutiva, que nos lleva desde los dinosaurios que les dieron origen a la actualidad, su diversidad, su biología y las increíbles adaptaciones que les permiten volar, entre otros aspectos que sorprenden al público. Es posible descubrir las increíbles funciones de las plumas, ver sus detalles bajo una lupa o revelar los misterios de sus asombrosos colores. Antes de pasar a la siguiente sala, un sector dedicado a la conservación invita a reflexionar acerca de las causas que llevan a muchas especies a la extinción, y qué acciones podemos realizar para evitarlo. Sigue la sala de herpetología, que es la rama de la zoología que se dedica al estudio de los reptiles y anfibios. Entre los varios sectores que componen esta sala, puede observarse una gran vitrina ambientada donde se muestran interesantes adaptaciones a diversos modos de vida. Cuenta con infografías, ejemplares conservados y calcos, que permiten conocer la gran diversidad de sapos, ranas, tortugas, yacarés, lagartos y serpientes que habitan nuestro país. La lampalagua o boa de las vizcacheras Boa constrictor occidentalis es una especie de serpiente no venenosa autóctona, que puede alcanzar hasta 3 metros de largo. Las 2 especies de caimanes de Argentina están expuestas en vitrinas que permiten diferenciarlas por su forma y las características del cráneo.
Asimismo, se muestran ejemplares de tortugas terrestres y marinas, exponiendo sus característicos caparazones y su esqueleto. En antiguos frascos de preservación se exhiben varias especies de anfibios nativos. Desde ranas muy pequeñas hasta el gran sapo cururú, habitante del norte del país y el mayor de los anfibios anuros de Argentina. Pasando a la sala de osteología comparada, mediante distintos esqueletos de mamíferos se muestra la diversidad de adaptaciones a la que se han sometido a lo largo de la evolución, debido a las condiciones del ambiente, la alimentación o la forma de desplazamiento, entre otras causas. Es posible observar allí esqueletos de homínidos, jirafa, león, canguro, caballo, hipopótamo, rinoceronte y hasta de un elefante. Permitiendo de esta manera al visitante conocer la estructura ósea de muy variadas especies de mamíferos. Se muestra una réplica del homínido Lucy Australopithecus afarensis, que habitó en África entre 3 y 4 millones de años atrás. Sus restos fueron descubiertos en Etiopía en 1974 y fueron bautizados con el nombre de Lucy, inspirado en una canción del grupo inglés The Beatles. En el módulo se puede comparar la réplica de su esqueleto con la réplica de un esqueleto humano y una de un chimpancé, con quienes se encuentra emparentada evolutivamente. La siguiente sala del recorrido recibe el nombre África, continente de mamíferos. Allí se exhiben antílopes, leones, hienas y leopardos, entre otros mamíferos africanos. Los animales exhibidos en esta colección provienen de ejemplares cazados ilegalmente por el príncipe italiano Rodrigo de Arenberg. Tras su muerte, estas taxidermias fueron confiscadas y hoy el museo las resguarda y las exhibe, ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre la conservación y el tráfico ilegal de fauna. El marfil que forma los colmillos de los elefantes africanos Loxodonta africana ha sido utilizado históricamente para fabricar diversos objetos, desde dados y piezas de ajedrez hasta teclas de piano, cucharas y empuñaduras de escopetas. Después de cruzar una sala dedicada a las arañas, con representaciones de todo tipo que invitan a perderle el miedo a estos misteriosos animales a través del conocimiento y la información. Se ingresa a la sala Mamíferos Actuales, que presenta una amplia colección de mamíferos nativos de América del Sur y algunas especies exóticas. A través de taxidermias, esqueletos y dioramas, se exhiben sus adaptaciones, su variedad y los hábitats donde viven.
En el centro se encuentran los de origen marino, y a los costados y al fondo de la sala, diversos dioramas exhibiendo las especies autóctonas dentro de representaciones de sus hábitats. Grandes esqueletos de ballenas, focas, lobos marinos, delfines y muchos otros mamíferos embalsamados, son algunos de los especímenes que pueden observarse en esta sala, acompañados de completas explicaciones en infografías y ambientaciones mostrando las especies en su entorno natural. Antes de salir del museo se encuentra un kiosco de recuerdos donde se pueden adquirir diversos artículos como libros, tazas, llaveros y otros souvenirs, para regalar o recordar nuestra visita. Si bien en sus orígenes, este magnífico museo estaba enfocado en la generación de un inventario de la fauna, flora y geología, la mirada se fue ampliando hacia la ciudadanía, enfatizando la divulgación científica. Hoy cuenta con más de una decena de salas de exhibición, que constituyen una vitrina de las ciencias naturales y el trabajo de los científicos argentinos a la sociedad, albergando además, detrás de la vista del público, numerosos laboratorios y espacios de investigación dedicados apasionadamente a la investigación de la ecología, geología, paleontología, botánica y zoología de Argentina.